Con la cuarta parte de la clasificación de los libros, ¿sí? Y ahorita nos vamos a enfocar ya en los libros poéticos. Libros poéticos. Ay, güey, Libros poéticos, pues entre ellos está el de Job, que aunque no es poético, ahorita lo vemos por qué. Está Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿verdad? Bien. Dice, la poesía hebrea está casi en todas partes del Antiguo Testamento, pero solo 5 libros se escribieron de manera práctica: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esto a excepción de Job, ¿verdad? Job, dice, se escribieron durante la época de la monarquía unida, o sea, durante los reinados de David y Salomón, donde reinaba la paz. Esta época es considerada la edad de oro de la literatura de Israel. Estos 5 libros poéticos unidos forman un puente entre los libros históricos de Génesis a la segunda de Crónicas y los libros proféticos de Isaías a Malaquías. Los libros poéticos no solo hablaron del antiguo Israel, sino que han tenido un impacto constante en el pueblo de Dios. En esta literatura se hallan reflejados los problemas, las experiencias, las creencias, las filosofías y las actitudes de los israelitas. Por otro lado, el libro de Job describe cómo era la vida durante la temprana época de los patriarcas, ¿verdad? Como Abraham, aunque no cabe duda que pudiera haber sido escrito durante el tiempo de Salomón. Job, el libro de Job quiere decir el que se vuelve a Dios, ¿verdad? Pues ya creo hemos escuchado pues gran parte de lo que es el libro de Job, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí nada más vamos a ver el bosquejo y las enseñanzas esenciales. Sabemos que es un libro también bastante interesante, ¿verdad? El libro dice que es el libro del sufrimiento cuando cosas malas le suceden a personas buenas. ¿Sí? Porque efectivamente, ¿no? Nosotros cuando decimos, creemos que estamos portándonos bien, creo que es cuando más mal nos va. Pero bueno, no entiende uno cuál es el propósito, ¿verdad? Ese es el problema, ¿no? Dice, no, pues mejor ya no me voy a portar así, porque me va peor. Pero no es así, ¿verdad? El Señor está precisamente trabajando con eso. El autor del libro, pues dice que el autor es desconocido. No existe ninguna traducción seria, ninguna traducción, ¿verdad? Ni siquiera en los círculos rabínicos, que no pudieran dar algún indicio acerca de quién es el autor de esta obra. Lo que sí se puede decir es que el autor fue un poeta excepcional debido al contenido del libro y al dominio del idioma. Además posee una gran experiencia de la vida y una mente crítica, ¿sí? y audaz, que lo impulsa a discutir posiciones doctrinales irrefutables de aquella época, ¿sí? La fecha pues no se conoce realmente con exactitud cuando se escribió este libro de Job. Dice, los eruditos conservadores creen que el libro fue escrito en los tiempos del rey Salomón. Aunque Job vivió en los tiempos patriarcales, pero se ha dado otras opiniones también. Por ejemplo, por los acontecimientos históricos del libro, indica un lugar, o más bien indica sin lugar a dudas, que el personaje bíblico Job vivió en el tiempo de Abraham, de Isaac y Jacob. Esa fecha es en la que
la época patriarcal entre los años 2100 y 1900, ¿no? Entonces sí, este libro realmente debería estar casi al principio, ¿no? Pero bueno, antes de Cristo. Dice, por la composición literaria del libro como tal, indica que se escribió en la época de la literatura sapiencial, más o menos en el tiempo del rey Salomón. Un poco después, esa fecha aproximada sería en el año 1000 antes de Cristo. El método, pues hay un prólogo y un epílogo en prosa, y el cuerpo de la poesía llamada sapiencial, del tipo filosófico que se halla en Eclesiastés en Proverbios 1:9, ¿no? Bien. El propósito de este libro se trata del problema teórico del dolor en la vida de los piadosos. Se trata de contestar el interrogante: ¿por qué deben sufrir los justos? Sí, porque nosotros sabemos la historia de Job, era un hombre justo, recto. Así es, pero sin embargo, pues aquí realmente pues no faltó que el enemigo viene, ¿no? El diablo a tocar, a tentar, ¿no? A tentar a ver si realmente era fiel a él, era fiel a Dios, ¿no? Entonces dice, ¿por qué deben sufrir los justos? Y dice, el nombre de este libro lleva como título el nombre de su personaje principal, Job. En hebreo se escribe Iyob, ¿no? Que traducido en griego es Job y significa el que se vuelve a Dios. ¿Y para qué se escribió? Pues para revelar que Dios merece ser amado, aunque no entendamos por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros también tenemos que aplicar, ¿verdad?, a nuestras vidas. O sea que entre más a veces caminamos o queremos caminar conforme al camino de Dios, a la voluntad de Dios, pues nos empiezan a suceder más cosas, ¿no? Pero ya sabemos que hay un propósito, ¿verdad? Un propósito en nuestras vidas. Porque a base de las circunstancias, a base de las aflicciones, pues el Señor nos va moldeando, capacitando, ¿verdad?, para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si no, imagínense. Entonces ahí eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad?, de este personaje de Job. Dice, Dios puede también permitir el sufrimiento como medio para purificar y vigorizar el alma en la piedad. Sí. Efectivamente, purificar y vigorizar el alma, vigorizar el alma en la piedad, ¿verdad?, que estamos piadosos. Así también se escribió, dice esto, los pensamientos y los caminos de Dios no las puede comprender la diminuta mentalidad del hombre. Sí, efectivamente, nuestra mente no alcanza a veces ni siquiera realmente o no asimila uno lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no comprende uno realmente de eso, tampoco la capacidad realmente que tiene uno, ¿verdad? Pero hay veces el hombre quiere ser más que Dios. Entonces, realmente no comprendemos, hay veces, muchas cosas. Dice, las miserias y males humanos tienen solución porque Dios es capaz de inspirar en el hombre un deseo desinteresado de amarle a pesar de las pruebas, ¿sí? Entonces, de igual manera, nosotros a través de las pruebas, pues el Señor nos está también cambiando, transformando, ¿verdad? Y es cuando más uno se debe de tomar de la mano de Dios y amarlo, ¿verdad?, desinteresadamente, a pesar de lo que esté uno viviendo, como es Job, ¿sí?, que él nunca renegó. El bosquejo de este libro pues tiene 5 divisiones, es muy amplio. La primera, pruebas, las pruebas que pasa Job, ¿verdad? El punto 2, los consuelos falsos, ¿verdad? Sí, debates de Job y sus 3 amigos, o sea, siempre sus amigos, según eran sus amigos, ¿verdad?
donde pues, realmente hay ahí controversias. Luego dice, me voy a ir así un poquito más general. En la parte 3, la respuesta de Dios, que es el consejo divino ante el sufrimiento. En la parte 4, el arrepentimiento de Job, humilde respuesta de Job hacia Dios. Y en la quinta parte, pues habla de la bendición para Job, ¿sí? Donde Dios restaura la vida y todas las cosas de Job. Capítulos importantes, pues el 1, la familia y la rectitud de Job. Ahí podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, y que era recto. 2, la aflicción de Job por parte de Satanás. 3, Job lamenta el día de su nacimiento, ¿sí? 4 y 5, primer discurso de reproche de Elifaz a Job. 6, Job defiende su inocencia ante Elifaz. 8, primer discurso de Bildad acusado a Job de pecador. Sí, porque aquí decían que pues realmente que todo lo que le estaba pasando a Job era porque a lo mejor era un pecado, ¿no? Y es lo que luego hay veces sucede con nosotros. Luego, por ejemplo, la gente que no conoce dice, no, pues es que tú algo tienes, pero no, algo estás haciendo mal, perdón, pero pues no entiende esa parte. El capítulo 9-10, Job defiende su inocencia ante Bildad, ¿verdad? 11, primer discurso de Sofar exhortando a Job a que se arrepienta. Del 12 al 14, Job defiende su integridad ante Sofar. 15, segundo discurso de Elifaz reprochando a Job de impío. 16 y 17, Job acusa a sus amigos de ser misericordia. 18, segundo discurso de Bildad insistiendo en el mal de Job, salud. 19, Job expresa su creencia en la resurrección. 20, segundo discurso de Sofar describiendo el castigo de los malos. 27, la última y más larga contestación de Job a sus 3 amigos. 32, el primer discurso de Eliú diciendo que todos están equivocados. Del 38 al 41, la respuesta de Dios, por parte de Dios, y en el 42, el arrepentimiento de Job y su restauración. Enseñanzas importantes. Dice, no debemos de cuestionar o dudar de la soberanía y bondad de Dios, sin haber visto el panorama completo, ¿sí? Sí, efectivamente dudamos a veces, ¿sí? Y cuestionamos a Dios como Job, ¿verdad? Pero pues vemos más adelante en el libro de que Dios le dice, ¿tú dónde estabas, Job, cuando yo creé la tierra, los cielos, el mar, todo eso, ¿no? Entonces realmente nosotros cómo podemos cuestionarle algo a Dios, ¿no? Entonces dice que necesitamos ver el panorama completo. Dice, Dios limita a Satanás y este no puede derrotar a la persona que confía completamente en Dios, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Satanás pues, que no tocara la vida de Job, ¿verdad? Que sí, que tocara sus bienes y todo, pero no la vida. Entonces dice, Dios limita a Satanás y Satanás no puede derrotar a la persona que confía completamente en Dios. Entonces sí, Satanás, el enemigo, puede venir y traernos pruebas, aflicciones, pero no puede tocar nuestra vida. Lo único que decide es Dios, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que estar seguros. Nuestra responsabilidad hacia Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, ya sea que la entendamos o no. Sí, efectivamente, a veces no entendemos el porqué, pero sin embargo tenemos nosotros que confiar en Él y someternos a Él, a la voluntad, ¿no? A veces decimos, no entiendo por qué está pasando esto, pero bueno, si vamos y le preguntamos, pues Él seguramente nos va a decir el porqué, ¿verdad? Pero aún así, aún no entendamos, tenemos que someternos.
Dice otra enseñanza, Dios usa los ataques del malévolo, que es Satanás, para bendecir al siervo fiel de Dios. Sí, así es, Dios usa los ataques del malévolo para bendecir al siervo fiel de Dios. Entonces sí, efectivamente hay veces el Señor, mismo Satanás, más bien Dios usa a otras personas incrédulos para que seamos bendecidos. O sea, a veces no entendemos eso. Otro punto, Dios usa el sufrimiento en la vida del creyente para glorificarse a sí mismo y hacernos crecer espiritualmente, hacernos crecer espiritualmente. Entonces, aquí lo que podemos ver, tenemos nosotros que crecer espiritualmente, ¿sí? Así es, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos también a entender muchas cosas. El sufrimiento de los justos no es siempre un castigo, no es un castigo por el pecado, sino parte de la vida, al igual que el éxito. Así es. Entonces imagínense también si hubiera una vida sin problemas, no tenía sentido. ¿Mandé? No tendría sentido, no, pues entonces allá como en el Edén, ¿no? Como allá Adán y Eva, ¿no? Sí. Entonces realmente el sufrimiento, dice, de los justos no es siempre un castigo, ¿sí? Sino es parte de la vida, al igual que el éxito. Satanás no puede afligir a un creyente sin el permiso de Dios. ¿Verdad? Así es. Entonces, Satanás inclusive se sujeta a Dios, ¿verdad? Sí. Así es. Otro punto es, el sufrimiento de los justos sirve para hacernos madurar en nuestra fe con Dios. Sí, efectivamente. Las pruebas, las circunstancias nos van a hacer madurar. ¿Sí? Entonces ya cuando uno realmente pasa por esas circunstancias, pues uno aprende de eso. Si no aprende uno, pues no quiere uno aprender, pues ya es otra cosa, pero tiene uno que tomar esa enseñanza, esa situación para poder avanzar, madurar, ¿no? Y no hacerlo y no caer nuevamente. Dios jamás desampara a los rectos de corazón, ¿sí? Sino que los recompensará a su debido tiempo y de la forma que Él quiere. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, Dios vemos aquí que duplicó, ¿verdad?, sus bienes de Job. Se los quitó todos, pero le dio más doble. Y como Él quiere, a ver quién le va a decir a Dios que no, como Él quiere. Entonces, y claro, va a ser a su debido tiempo, no al tiempo de nosotros, ¿sí? Como Él quiere. Finalmente triunfa la justicia sobre la maldad, ¿verdad? Ahí podemos observar en Job. El sufrimiento no debe producir un espíritu de rebelión, sino una fe fuerte en Dios. Dios deja que los hombres hablen aún sin conocerle, pero luego Él aclara todas las ideas distorsionadas. Sí, así es, ¿sí? Porque a veces, pues sí, hablamos y lo conocemos, ¿no? Hablamos por hablar. Así es. Dios no está obligado a explicarle a los seres humanos del por qué suceden las cosas malas a las personas buenas, sí, efectivamente. Él no está obligado, pero sin embargo lo hace. Conjeturar, discutir, quejarse o murmurar contra Dios acarrea serias consecuencias y un justo juicio de parte de Dios. Así es. Entonces, conjeturar, discutir, quejarse o murmurar contra Dios acarrea consecuencias y un justo juicio de parte de Dios. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro punto, debemos de elegir amigos que nos consuelen de verdad
con la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos en circunstancias difíciles, tenemos que acudir con alguien realmente que nos levante, que nos console, pero con la palabra, porque si vamos a escuchar la voz de alguien que no conoce de Dios, pues ¿a qué nos va a dirigir? ¿No? ¿Qué nos va a aconsejar? Al contrario, nos va a desviar del propósito, nos va a alejar de Dios. ¿Sí? Como decimos, si voy con la vecina, pero la vecina no conoce, pues ¿qué te va a aconsejar? Así es, ¿no? Entonces tenemos que ahí tener cuidado en eso, ¿no? Elegir a esas personas que nos levanten, que nos fortalezcan, ¿sí? Dice, Dios siempre bendice la obediencia y fidelidad a Él, ¿sí? Eso sí, lo hemos visto, ¿verdad? Bendice la obediencia y la fidelidad a Él, así es. Dios multiplica las pérdidas materiales, las pérdidas sociales, espirituales, a aquellos que se mantienen fieles a pesar de las duras pruebas. Así es, entonces Él multiplica todo, Él da como quiere y lo que quiere, a la hora que quiere, en el tiempo que quiere, ¿verdad? Bien. Versículo clave de Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo. Bien, así es. Entonces así es, nosotros antes de hablar algo contra Dios, mejor callar, porque no sabemos, no nos va a decir, ¿y tú dónde estabas? ¿Quién eres realmente? Así es. Y luego Job, ¿no? Que está considerado como el hombre más santo, ¿no? Que ha quedado bueno, sí. Y luego uno porque... Así sí. Y sí, y hay veces uno, pues hay veces por ignorancia, ¿verdad? Lo hace uno, cuestiona cosas que no debemos hacer. Y no, eso hay que tener mejor cuidado. Bien. Vamos a ver rapidito nada más el siguiente libro de Salmos, son tan extensos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver más rápido los puntos importantes, algunas enseñanzas. Salmos significa cánticos de alabanza, que es el libro de las canciones de congoja y de alegría. Contiene 150 capítulos, 2462 versículos. Dice el Salmo 118 es el capítulo central de la Biblia, ¿verdad? El Salmo 117 anterior y el 118 es el capítulo más corto que tiene la Biblia. Eso no sé si ya lo sabían, el 118. La Biblia tiene 594 capítulos antes del Salmo 118 y 595 capítulos después del Salmo 118. O sea, está a la mitad exactamente. Si sumas todos los capítulos excepto el Salmo 118, obtenemos un total de 1188 capítulos. Y 1188 dice, o el Salmo 118, 8. O sea, ahí, exactamente, ese es realmente el centro, ¿no? del libro de Salmos. O sea, realmente esto no es coincidencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja ver? Que hay algo ahí importante. Dice, ¿no crees que el verso central tiene un mensaje muy importante? Pues sí, ¿no? Dice, mejor es esperar en Jehová que esperar en el hombre. Ese es el Salmo 118, 8. Entonces, ahí está el punto clave. Punto clave, ¿verdad? Mejor esperar en Jehová que esperar en el hombre. El autor del libro, la única clara y definida información respecto de la paternidad literaria de los salmos está en los títulos de los mismos. No todos los salmos incluyen el nombre del autor, pero los que hacen se ajustan a la siguiente tradición. Un salmo fue escrito por Moisés, que es el Salmo 90. 73 salmos fueron escritos por David, ¿verdad? Mayormente en el libro 1 y el 2. 12 escritos por Asaf, el 50, 73, 83. 10 escritos por los descendientes de Coré, 42, 44, 49.
Así es, uno escrito por Gemán Ezraita, que es el 88, uno escrito por Etán Ezraita, 89, dos escritos por Salomón, el 72 y 127 y 50, que no se sabe quién, ¿verdad? Fecha, pues todos estos 150 salmos se escribieron en un periodo total de 1000 años. O sea, realmente no es 1000 años. Es decir, desde Moisés, desde 1400 a.C. hasta los tiempos del posexilio del año 500. 1000 años. Tremendo, ¿eh? El Salmo 90 sería el más antiguo en el tiempo de Moisés, en 1405 a.C. Los salmos davídicos fueron compuestos entre los años 1020 y 1975 a.C. Los salmos de Asaf fueron compuestos en el mismo tiempo de David. Los salmos de Salomón fueron compuestos en el año 950, ¿verdad? Los salmos desde Corea hasta los esraitas son también preexílicos. Solamente 126 a 137 son post-exílicos, pero ninguno de ellos fue compuesto después del año 500 antes de Cristo. Entonces dirán, ay, ¿para qué me sirve todo esto? No, es muy importante porque si nosotros leemos, por ejemplo, un salmo, a veces no saben ni de a lo que se estaba refiriendo, pero con esta clasificación podemos ver realmente en qué tiempo se escribió, qué lo escribió y qué es lo que estaba realmente plasmando en ese salmo, ¿no? Entonces esto nos da un panorama y nos abre el entendimiento para poder entender un poquito mejor de lo que trata, ¿verdad? El método, pues el método de los salmos individualmente es poético, ¿sí? Es de la poesía lírica hebrea. El propósito es mostrarnos los cánticos, los poemas y oraciones nacidos de la experiencia espiritual de una comunidad que adora, ¿sí? El adorador en los salmos toma la palabra para dirigirse a Dios y compartir las experiencias y las aspiraciones más profundas del alma, luchas y esperanzas, triunfos y fracasos, adoración y rebeldía, gratitud y arrepentimiento, particularmente el clamor que surge de la enfermedad, la pobreza, el exilio, ¿sí? La injusticia, la pobreza, el exilio, la injusticia y toda suerte de calamidades y miserias que afectan a la humanidad, o sea, todos. Generalmente en cada salmo hay alabanza, ¿verdad? Y constituye el himno de Israel y la parte principal en el culto. Para ellos es la alabanza. El nombre, en hebreo, el título, Tehilim, ¿verdad? Y significa cánticos de alabanza. El nombre presente es griego y se traduce salmos, salmoi, y le fue puesto por traductores de la Septuagesima y significa literalmente cánticos con acompañamiento musical. Sí, lo hemos visto, no hay muchos cánticos que han sido tomados presentes de aquí, de los salmos. ¿Para qué se escribió? Pues para revelar. ¿Qué revelar? Los elementos de respuestas personales de parte del creyente hacia la bondad y la gracia de Dios, ¿verdad? Un registro de las emociones interiores, de desaliento y de ansiedad del propio salmista, o del agradecido gozo ante la oposición de los enemigos de Dios y por las diversas providencias de él. Ahí está un bosquejo, está dividido en 5 partes, ¿verdad? Y habla presente de cinco secciones. Dice, Jesús